Sí, yo creo también, es que yo estoy también bastante con, o sea, a mí por ejemplo no es por meterme en ningún fregado, pero es que no se nos prepara para pensar, se nos prepara para hacer lo que quiere todo el mundo. ¿Y qué es lo que quiere todo el mundo? Pues oye, colegio, universidad, ese es como el roadmap clásico de siempre, ¿no? No se nos enseña a pensar en el sentido de, oye, si tú haces, imagínate en este caso estamos hablando de formación profesional, si quieres trabajar como preparador, pues a lo mejor estudiando 2 años TAFAT-SEAS, hablo en alto, dices, ostras, es que ya sé que puedo trabajar con esto. Y a lo mejor lo que dices tú, no acabas trabajando en eso, pero ya sabes y te acercas más. Hay gente que tiene 35 años y no sabe todavía lo que quiere hacer con su vida. O sea, que todos en algún momento tenemos esa incertidumbre, pero, joder, llega un momento en el que tú tienes que saber, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Qué se te da bien? ¿Y qué está dispuesto el mercado a pagarte por ello, no? Eso es. También hay mucha gente que opta por la FP para reinventarse totalmente. Es decir, nosotros tenemos perfiles de alumnos que vienen de estudiar historia, Sí. o que vienen de estudiar criminología. ¿Cómo es vuestro perfil? O sea, ¿tenéis un perfil ese más junior para a lo mejor el TSEAS, el TESAF es más adulto, pero hay gente, me dices entonces, que viene de otras carreras o sectores, pero son gente con experiencia trabajando en otros sectores que quiere... Sí. Sí, Sí, ¿tenéis mucho de ese perfil? Tenemos un perfil bastante alto, sobre todo en la formación a distancia, de gente que se quiere reinventar profesionalmente, y al final la FP, pues en esta modalidad online, que además va a pasar a llamarse modalidad virtual, te permite reinventarte y darle otra orientación a lo que es tu futuro profesional, tu futuro laboral y tu ámbito de desarrollo. Oye, ¿y TAFAT Madrid decías que el inicio data de 2014 o llegas tú en 2014? Yo llego en 2014, pero el inicio fue en 2013. No, bueno, o sea, lo has vivido desde cero, o sea, has estado casi desde los orígenes. Sí. ¿Cómo saber, en tu caso, intraemprendido, porque al fin y al cabo has visto toda la evolución, has pasado, nos has contado que has sido profesor, jefe de estudios, hasta ahora llegar a ser director de los centros educativos, pero en esa transición, ¿cómo ha evolucionado todo, tanto el mercado de la FP como toda esa relación con el mundo del deporte? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Más gimnasios, más centros, más oportunidades? Hace 10 años no había ni la mitad de oportunidades que hay ahora, no había casi cadenas de gimnasios. Al final es un crecimiento paralelo, efectivamente. Al final el mercado en cuanto a lo que es la oferta deportiva aumenta y por lo tanto aumenta la necesidad de tener perfiles profesionales para cubrir esos puestos en el mercado laboral. Esto también, digamos que se apoyan uno sobre otro. La FP no está vista como a lo mejor estaba vista hace 20 años. Todo esto ha ido cambiando mucho y en los últimos 5 años, 6 años, yo creo que ahí hay un punto de inflexión en el que la FP ya no se ve como se veía antes y sí que se ve ya como una oportunidad, para que todos aquellos que no saben a lo mejor todavía muy bien qué hacer puedan dar forma a ese pensamiento profesional, todos aquellos que se quieren reinventar se puedan reinventar y todas aquellas personas que antes a lo mejor no hacían una FP por el... Hay muchos tabús, por así decirlo, dentro de la FP, de no, es que si estudias FP, esto antes, ahora ya no. Te va a ser más difícil lo que sea. Esto ya ha desaparecido totalmente. O sea, ahora mismo realmente la FP es un punto a través del que gira, digamos, todos los sectores prácticamente. ¿Nos puedes poner, por ejemplo, bueno, la redundancia, nos puedes poner un ejemplo de sitios donde trabajen alumnos vuestros por separar TSEAS, TESAF y de TEGU? Bueno, nosotros el TEU, lo que es el grado medio, ¿Sí? los principales convenios, acuerdos, sitios de prácticas de nuestros estudiantes están muy vinculados a lo que estudia, porque eso también es una cosa que a nosotros en ese sentido nos diferencia bastante. Al final es verdad que el deporte es un concepto muy amplio. Claro. Es un concepto muy amplio. Y al final tú puedes desarrollar esas prácticas en un montón de empresas y en un montón de sectores incluso. Pero nosotros, los estudiantes de grado medio, principalmente intentamos que desarrollen esas prácticas en sitios que tengan relación con esos módulos formativos que han estudiado, pues ya sean tiendas de bicicleta, ya sean empresas de ocio y tiempo libre, ya sean parques multiaventura, ya sean hípicas, ya sean rocódromos, porque al final luego va a haber una evolución. Todo ese estudiante que haya hecho el TEGU va a pasar al TSEAS o al TESAF y la tipología de empresas, lo realmente interesante para el alumno es que vea la diferencia. Si yo me voy a la parte de TSEAS, ahí entramos ya con patronatos, entramos con clubes deportivos, entramos con empresas de ocio y tiempo libre, pero no de medio natural. Y luego los que van a TESAF, pues mucho más todo cadena de gimnasios. Entonces,
Para nosotros es fundamental también que los estudiantes en esos 4 años que tiran con nosotros, la gran mayoría, esas prácticas profesionales las desarrollen en empresas que no sean parecidas o que no sean iguales o que incluso no sea la misma. Porque al final te permite ampliar un poco esa visión de posibilidades con vistas al futuro. Te iba a hacer esa pregunta justo, que en Tafa Madrid, por ejemplo, las prácticas, ¿cuándo se hacen? ¿En el segundo año? ¿Dedicáis un semestre? ¿Tienen que acabar los 2 años y luego hacerlas? Bueno, las prácticas en el actual plan de estudios se desarrollan en el segundo curso durante los 3 últimos meses. Vale. Y al final nosotros, en ese proceso de gestión de las prácticas, para nosotros hay otra cosa que es fundamental, y es escuchar a los alumnos. La asignación de prácticas es un proceso muy complejo y muy sencillo a la vez. Depende cómo cada centro lo quiera llevar a funcionamiento. Nosotros siempre primero enseñamos a los estudiantes, todas las empresas con las que colaboramos, les decimos lo que pueden hacer en cada una de ellas, les invitamos a que vayan a presentarse, a que lo conozcan, a que la empresa tenga una primera imagen de ellos, porque al final una empresa también, con la cantidad de peticiones que recibe, Claro. para coger alumnos en prácticas, hay algo que nos tiene que diferenciar. Pues nosotros intentamos que los alumnos, con ese listado que nosotros les enseñamos, vayan, se presenten, hagan una entrevista previa. Hay alumnos que prefieren directamente que nosotros se lo asignemos. Nosotros les asignamos el centro de prácticas, pero la experiencia es verdad que nos dice que un estudiante que desarrolla unas prácticas en un sitio donde él se encuentra a gusto y que era elegido, el éxito y el aprendizaje va a ser mucho mayor que un alumno que es asignado a un centro de prácticas por orden aleatorio, por orden de calificación o por cualquier otro baremo. Lo bueno es que por oferta de empleo no será, porque nosotros lo vemos todos los días con Impulsing, pero el perfil de un alumno que haya estudiado eso, TESEAS, TESAF actualmente, o sea, es que está muy demandado, está muy, muy, muy demandado. Entonces, claro, el tema es, ¿no?, encontrar, bueno, esas ofertas de empleo las están, obviamente imagino que la cercanía también de los hogares en este tipo de roles, pues como un gimnasio también, cuando abre un centro, la ubicación es fundamental, pues en este caso el perfil de vuestros alumnos imagino que también elegirá por cercanía, ¿no? Sí, muchos de ellos se decantan o por cercanía a su residencia o por cercanía al centro de estudios o por cercanía a... Luego muchos entrenan, tienen sus actividades deportivas. Entonces, al final nosotros siempre hemos sido creyentes de que obligar a un estudiante a ir a un sitio de prácticas impuesto no es el mejor método para el desarrollo de ese estudiante. Obviamente, como he dicho, hay casos de estudiantes que nos dicen, no, pues bueno, yo donde tú me asignes. Lo que pasa es que al final, claro, eso es complejo, porque si yo tengo un sitio de prácticas a 50 kilómetros de tu casa, entonces ya nuestra idea es algo mejor. Y con la ventaja de este sector, porque claro, a ti te dicen, por ejemplo, más en vez de la parte de deporte y salud, más en la parte de gestión deportiva, ¿no? Ahí no puedes elegir dónde hace las prácticas, ahí es un mercado mucho más saturado, más cerrado, menos oferta de empleo, pero en el mundo del deporte y la salud más para esos perfiles de alumnos de TESEAS o de TESAF, hay donde elegir. O sea, tienen donde elegir y algo que nosotros intentamos transmitirles también es que hay que conocer la base para poder ir avanzando profesionalmente y laboralmente dentro de cualquier empresa. Es decir, hay que conocer cómo funciona la recepción, hay que conocer cómo funciona el trabajo en sala, hay que conocer cómo funciona el trabajo en colectivas, hay que conocer el trabajo que hace la persona de mantenimiento. Es decir, al final el mundo de la empresa ha evolucionado mucho y, como hemos dicho anteriormente, en cualquier sector, al final a cualquier trabajador ya no solo se le demanda que haga una tarea o una función, sino al final se busca ese factor o esa característica de multidisciplinar. sí, sí. Esto va también un poco ligado a como te decía antes, y creo que va a ser algo bastante bueno. A partir del año que viene, todos los ciclos formativos, esto está todavía pendiente de que se ponga a rodar, pero va a haber prácticas en la formación profesional tanto en primero como en segundo. Es decir, los estudiantes ya... Ahora alguien de primero no puede hacer prácticas. Ahora mismo. En el actual plan de estudios no. Y el año que viene sí. Eso es. Se va a hacer, digamos, como una puesta en funcionamiento o una puesta en conocimiento de lo que son unas prácticas en primero, con un periodo muy reducido de tiempo en los que los alumnos ya van a ir a las empresas, y luego en segundo van a seguir desarrollando esta fase formativa, que además ya no se llama FCTs, sino que se llama fase de formación en empresa. Entre tú y yo, nunca he entendido, no en la FP, en cualquier lado, por qué las prácticas tienen que hacerse a partir de un año. Obviamente, yo entiendo que hay
yo que sé, medicina. Hay algunas industrias, ¿no? que obviamente requiere de X años, nada, para ponerte. Pero, por ejemplo, en trabajos tan prácticos como el de los monitores, técnicos deportivos, que no se pueda trabajar desde minuto uno, incluso en el mundo de la gestión. O sea, yo te digo, profesiones en las que no dependes de tanta formación previa, sino que la formación se aprende haciendo, que se limite, ¿no? A mí me parece una noticia estupenda. Yo siempre he sido muy creyente de que en cualquier sector hay muchas cosas que aprender antes de ponernos delante del público. Entonces, es verdad que esto es un avance, el que ya en primero puedan irse integrando en ese sistema o en esas prácticas, y luego en segundo ya se desarrollen mucho más, pero sí que es verdad pues, que al final hay unos resultados de aprendizaje, hay una serie de contenidos, hay una serie de conocimientos. No de ponerte a dar la clase, pero por lo menos que la veas prácticamente como es, por ejemplo, ¿no? Eso es. Nosotros al final, con nuestro modelo, al final todo va un poco en base a los modelos. Claro. Sí que, por ponerte un ejemplo, el módulo de soporte musical, nuestros estudiantes es que hacen 4 horas a la semana en las que ellos están en el centro, están exponiendo actividades de carácter coreografiado, claro, y están adquiriendo un conocimiento muy amplio. Te digo esto como te digo en el módulo de deportes con implemento pádel. Entonces, sí que es verdad que un alumno se introduzca muy rápido en unas prácticas conlleva también un riesgo bastante alto a nivel de la madurez que tiene y a nivel de entender que cuando tú ya te incorporas a una empresa hay ciertas cosas que todavía no se tienen aprendidas. Sí. No se tienen aprendidas. Y al final... Sí, que un mínimo de 3 meses formándote, o sea, un poco de... No el primer día que llegas y empiezas, imagínate la FP, te vamos a meter en la empresa, pero sí que 3-4 meses, pero luego a partir de esos 3-4 meses de iniciación, ¿no? Eso puede ser muy positivo. Y oye, ¿cómo está montado, si nos puedes decir más, que creo que esto es muy interesante, vuestra estructura de trabajo? Es decir, Tafad Madrid, has dicho que tenéis programas, ¿tenéis híbridos o es online o presencial? Nosotros tenemos la modalidad presencial y la modalidad online. Y la online.